Bienvenidos y bienvenidas. Hace 100 años nacieron 8 creadores colombianos, creadores y creadoras que dieron mucho de qué hablar. Entre octubre del 2020 y enero del 2021, el Museo Nacional hace un homenaje en su exposición temporal denominada 100 por 8, centenario de 8 creadores colombianos. La exposición responde al programa de conmemoraciones del Ministerio de Cultura al recordar el centenario del natalicio de 8 creadores y creadoras relevantes en el panorama nacional e iberoamericano. La muestra presenta un planteamiento curatorial que sigue la metodología de los homenajes nacionales. Se centrará la mirada en los creadores en una época puntual y temprana de su incursión en el ámbito cultural. Su periodo de análisis va desde 1944 hasta 1966, lapso de particular libertad para los nobles creadores, que atravesaban un periodo sociopolítico recordado por las tensiones bipartidistas a nivel nacional y la Guerra Fría a nivel mundial. Consta de 186 obras, de las cuales 87 son inéditas o han sido poco difundidas. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro espacio Vueltos un 8, serie de conversaciones que nos permitirá navegar por diferentes aspectos del contexto político, social y cultural que rodeó la vida y producción de estos creadores, a la vez que nos permite adentrarnos en los detrás de cámaras de cómo se armó la exposición temporal. Los esperamos también en nuestros encuentros los días martes y jueves. Hoy nos convoca La Palabra como Imagen, Libros y Revistas 1944 y 1966. A continuación los dejo con el moderador Samuel León, investigador de la Curaduría de Arte del Museo Nacional de Colombia. Las siguientes conversaciones serán el martes 1 y el jueves 3 de diciembre. Los temas serán espacios para lo moderno, asimilación del movimiento moderno en la renovación urbana y arquitectónica del país, y medir la temperatura, dinámicas sociales, culturales y políticas en este periodo de tiempo. A continuación, Samuel León. Muchas gracias, Catalina. Buenas tardes para todos y todas los que nos acompañan en esta lluviosa tarde bogotana para sumergirnos en esta charla referente a las palabras y las imágenes a través de los libros y las revistas en un periodo muy acotado que es entre 1944 y 1966. Es un placer para mí estar con todos ustedes, espero que estén muy cómodos en sus casas, tomándose un tecito, un café, un chocolate caliente, ojalá con colaciones o con algún carbohidrato complejo de su preferencia, para que esta charla pues les resulte más amena. Bueno, sin más preámbulos, voy a presentar a este panel de lujo que tenemos en la tarde de hoy. Entonces, voy a presentar a Felipe González Espinosa, quien es editor y gestor cultural. Él hizo estudios de arte y es el fundador de Laguna Libros, que es una editorial independiente colombiana. La fundó en 2007. También fundó Cohete Comics, que es un sello independiente especializado en novela gráfica en 2014. Y es fundador también del Laboratorio de Creación, un proyecto colaborativo de educación no formal en escritura desde este año. En 2011 fue coproductor de los documentales Norman Meguía, Las raíces de Miller Lagos, y Rosario López, El miedo al vacío. Entre 2007 y 2012 desarrolló investigaciones y curadurías sobre arte moderno colombiano con el grupo En un lugar de la plástica. Entonces le doy la bienvenida a Felipe e inmediatamente después presento a Camilo Páez Jaramillo. Él es historiador, bibliotecario, actualmente se desempeña como coordinador de los servicios de servicios y bibliotecas y colecciones, perdón, en la Biblioteca Nacional de Colombia, y su rasgo más destacado es que es un gran bibliófilo. Entonces, con estos pergaminos de presentación, pues bienvenidos y bienvenidas nuevamente a esta charla que será sobre libros y revistas. Entonces, para iniciar ya propiamente la charla, me tomaré un par de minutos simplemente para que
acotemos un poco de qué vamos a hablar, en qué contexto nos vamos a mover en esta charla. Recordemos que es un periodo que responde a la exposición temporal 100 por 8, que va de 1944 a 1966. Es un periodo que se están marcando en las dinámicas sociales y políticas que dentro de la historia colombiana llamaríamos como la época de la República Liberal, que iría hasta 1946. Luego vendría una época que subrayan algunos historiadores como la época de la violencia o de las pugnas bipartidistas, suscitadas sobre todo en el ambiente rural del país, entre 1946 hasta 1957, en donde surge la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla, y luego cerraríamos hacia la mitad, digamos, de lo que se llamó el Frente Nacional, que es este pacto que surge entre conservadores representados por Laureano Gómez y Alberto Lleras Camargo, conservador también, pero que, digamos, pues dará paso a que haya una especie de política de entronización paritaria entre liberales y conservadores. En ese marco político y social, pues obviamente hay todo un movimiento artístico y cultural que está siendo influenciado no solamente por los intelectuales locales, por los artistas locales, sino también por unos inmigrantes que pues van a ser clave en ese periodo. Entonces, bueno, estamos hablando en términos artísticos, por ejemplo, de Guillermo Wiedemann, estamos hablando de Leopoldo Richter, en el término de la literatura y la crítica de arte estamos hablando de Marta Traba, en la historia del arte hablamos de Francisco Gil Tovar, hablamos de Clemente Airó también, Walter Engel, Casimiro Aiger, hablamos también de una combinación perfecta entre libreros y galeristas, como lo fue el fundador de la librería Buchholz y el fundador de la librería central Hans Ungar. Pues por demás no sobra decir que la librería central todavía existe, todavía es uno de esos tesoros de esta época. Y entonces, como teniendo en cuenta este panorama y teniendo en cuenta que vamos a hablar en la tarde de hoy de publicaciones, es decir, de libros y revistas, pues simplemente quisiera hacer una lista muy rápidamente como de esas publicaciones periódicas que estaban surgiendo en ese momento, tanto en el ámbito artístico como en el ámbito literario y pues podríamos decir más ampliamente cultural. Entonces allí pues en el ámbito artístico mencionaremos a las revistas Plástica y Prisma. En el ámbito ya más cultural literario hablaremos de la revista Lámpara, Hojas de Cultura Popular Colombiana, la revista Bolívar, revistas de Indias, la revista Eco, la revista Mito, incluso la revista Vida, que es fundada un poco más atrás, pero pues tiene un impacto en este periodo también. Y bueno, recordemos que también es un periodo en el que las mujeres empiezan a tener un rol mucho más participativo, no del todo como pues se hubiera querido, pero pues es clave mencionar que en 1954 pues el voto femenino se aprueba y pues hay una serie de mujeres que empiezan, bueno, esto es el fruto del trabajo de varias mujeres y pues hay unas mujeres que empiezan a participar en política, pues hablemos de Sofía Arboleda, de Josefina Valencia de Jubach, y bueno, entonces en pues ya sin más preámbulos, pues quisiera ya darle la palabra a Camilo y a Felipe y pues quisiera iniciar pues como con Camilo para que él nos invite pues a este mundo editorial, a este mundo del libro, el libro cómo se está comportando en ese momento, qué está sucediendo, allí quiénes están participando, qué está pasando allí. Bueno, Samuel, muchas gracias. Nada, gracias a usted y a todos los del museo que organizaron esa exposición tan interesante y que nos han invitado a esta charla hoy. La idea es un poco
pues estoy aquí transmitiendo hoy desde la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional está abierta, yo aprovecho y hago publicidad. Y tenemos abierta la biblioteca, entonces yo estoy transmitiendo desde acá y aproveché a sacar algunos libros después de ir a ver la exposición y poder conversar un rato con ustedes, entonces saqué un poco de estos materiales. Efectivamente, lo que tenemos para esta época va a ser pues una gran cantidad de revistas, las que usted comentó. Era una época en la que no había un solo periódico, sino que habían muchísimos periódicos, que había un universo de editoriales funcionando activamente, no solo en Bogotá, sino en diferentes partes del país. Teníamos equipos estudiantiles publicando, teníamos intelectuales publicando tanto en Colombia como fuera de Colombia. Entonces era una época de mucha efervescencia, de una gran agitación política que se veía reflejada en estas publicaciones, y unas alianzas que no son de esta época, que vienen de mucho más atrás, que es como una simbiosis entre artistas y escritores que es fenomenal, ¿no? Esas alianzas y de las cuales no nos queda mucha evidencia, digamos. Sería interesante poderse leer, por ejemplo, la correspondencia, que yo sería encantado, Felipe, que se conoce toda esa correspondencia de Arciniegas, pero imagínese la correspondencia entre Sergio Trujillo y Germán Arciniegas, resolviendo todos esos vericuetos de las publicaciones oficiales del Ministerio de Educación, ¿no? Sergio Trujillo como líder de ese gran proyecto gráfico desde los 30 prácticamente, pero poder conseguir eso, pues yo lo he conseguido, pero poder encontrar esas minucias y ese detalle de esa relación entre el artista y el escritor, creo que es un poco lo que esta exposición nos ha dejado y hemos podido encontrar. Esa relación entre Grau y muchos escritores. Grau fue un gran ilustrador. Creo que ese es como uno de los intereses que me han motivado a mí con esta charla. Yo he logrado sacar una buena colección de documentos, pero curiosamente esto es una información que no se registra. Es decir, cuando uno va al catálogo y busca un título como Pesadumbres de la Belleza de Baldomero Sanincano, editado por Mito, en el registro no le aparece, que no está la información que es ilustrado por Cecilia Porras, por ejemplo. Es una información que se omite y que ahora, ¿no?, a raíz de esta exposición también estamos viendo la importancia de poder leer estos libros de otra forma, también en poder encontrar la importancia de estas artistas y de estos artistas ahí. Yo creo que parte también de los detalles que pueden quedar de esta exposición es actualizar estos registros bibliográficos para que esta información también la puedan encontrar los investigadores, y creo que es una de las cosas que desde la Biblioteca Nacional nos podemos comprometer para que pues esto siga avanzando en este proceso de investigación y que editoriales así tan juiciosas como la de Felipe puedan encontrar más fácil toda la información y publicar libros más fácil. Camilo, ya que mencionó la colección de la Biblioteca Nacional, mostremos brevemente algunas de las publicaciones donde se ve esta simbiosis entre artistas y editoriales y escritores, por supuesto. Creo que donde se ve mejor, y eso lo vamos a hablar ahorita porque yo creo que le vamos a dedicar un capitulito a lo que es Mito, por ejemplo, pero encontramos muchas cosas. Hay un libro, por ejemplo, que yo me encontré muy curioso, que en 1939 hicieron en un pueblito que se llama Anserma, ¿no?, allá en Caldas. Entonces, para el cuarto centenario, esta gente se hizo un libro, Felipe tiene que ver eso, de una calidad, pero elegantísimo, ¿no? Y le pidieron a Ignacio Gómez Jaramillo que ilustrara el libro. Entonces está un grabado del fundador de Anserma, ilustrado por Ignacio Gómez, y todo el libro, pues son un poco más de 500 páginas, pues de una gran factura y de una editorial. Esto es, pues miren, por ejemplo, la portada, que es a varias tintas, y es numerado, y tiene un dato muy interesante porque dice que el que no está numerado es para el presidente de la República, y yo no le encontré numeración por ningún lado. Probablemente fue que era para el presidente, porque es en verdad una edición muy, muy bien hecha. Esto es 30 todavía y empezamos temprano. Y ahí está
pues otra vez yo vuelvo y lo menciono, aunque él es del 17, pero es uno de los grandes ídolos aquí en la biblioteca, y que es don Sergio Trujillo, que siempre está presente y es como el gran referente a la hora de las ilustraciones. Pues digamos, toda su obra es un gran referente, y ahí está Sergio Trujillo en la portada también. Entonces es Ignacio Gómez Jaramillo y Sergio Trujillo. Imagínense esos libros que se dieron el lujo de hacer en Anserma en 1939, ¿no? Y cosas así que empiezan a aparecer. Justamente, mire, claro. Sí, justamente. También es Ignacio Gómez Jaramillo. Sí, sí, sí. Justamente recuerdo, se me olvidó mencionar la revista Pan, que está un poco antes, pero también hay algunas ilustraciones de Ignacio Gómez Jaramillo, justamente. Incluso también llegan a publicar fotografías de Erwin Krauss. De Erwin Krauss, sí señor. Don y bueno, ya haciendo maldades con ellos. Sí, y ya que mencionamos revistas, entonces pues quisiera como que habláramos un poco con Felipe ya que entra aquí en pleno con las revistas, pues en un primer momento porque pues Felipe ha investigado todo lo que tiene que ver con revistas de arte en el periodo, particularmente la revista Plástica. Entonces me gustaría como que Felipe nos comentara un poco sobre, pues, Plástica, obviamente, pero pues también otras revistas artísticas, y pues ahí le añado una ñapita para la pregunta, para que hablemos de las editoriales independientes, ya que usted representa las editoriales independientes actualmente. Hablemos de las editoriales independientes en ese periodo, ¿no? Hablamos de Antares, de Ikema, y bueno, otras que se le ocurran en esta conversación. Bueno, buenas tardes, Samuel, Camilo, muchas gracias a todos, a Nancy, a Catalina, al museo por la invitación. Yo me disculpo que con todo este tema de aislamiento, no he vuelto casi a mi oficina, que es como donde tengo algunos libros de la época, entonces no tengo mucho material de acá de apoyo, pero con Camilo en la biblioteca tenemos eso cubierto. Rescato una cosa que hablaron ahorita de esas relaciones que se establecieron entre escritores y artistas en la época, y creo que sí, hay como un concepto de comunidad que es bien interesante mirar en la época, y de discusiones cruzadas, como discusiones intersectoriales, como diríamos hoy en día, que yo creo que por mucho tiempo eso se perdió, como que yo hago mucha conexión como entre la época actual, que creo que ha costado como un gran esfuerzo como reconectar esas redes y buscar esos puentes, esos cruces entre literatura y arte y entre otros sectores, que siento que por muchos años, digamos, acá a final del siglo XX, a Latinoamérica en general llegaron como con mucha fuerza editoriales multinacionales, que siento que de alguna manera rompieron muchos de esos puentes que existían, incluso puentes como más internacionales, como que ese sentido de comunidad que había como en los 50s y 60s, lo puede ver uno en relación también como muchos editores, muchos escritores colombianos, artistas viajaron y publicaron, ¿no?, sus libros en Argentina, en México sobre todo. Ese flujo que tenía la cultura, siento que por mucho tiempo como que se congeló, y como que ahorita, gracias a muchos esfuerzos, como que está volviendo. Pero entonces creo que leer esta época es importante como referente de lo que está pasando ahora. Y hago una acotación que también me parece importante como mirar la época, y es que, claro, estamos revisándolo en el marco de esta exposición, que son artistas, escritores y fotógrafos centenarios, que yo creo que no es una época que al mirarla en este punto es como un momento como de inflexión, en que hace unos años, lo pienso mucho porque por ejemplo, pues yo trabajé en esta investigación sobre la revista Plástica de Judith Márquez hace ya 7 años. Esa fue una exposición que se hizo en la Alzate Avendaño,
como una alianza entre el Alsate y la Universidad de los Andes. Y pues hace 13 años tuvimos la oportunidad de entrevistar a muchos de los protagonistas. Me acuerdo que fuimos a Cali a entrevistar a Lucy Tejada, y pues en este momento, pues yo no sé, digamos, al hacer la exposición y todo, cuántas personas de 100 años pudieron entrevistar y que además recordaran, como que es un momento en que, no, que es una época que está justo en un momento en que ya prácticamente no quedan personas que lo recuerden como directamente, y ya como que solo queda el archivo. Aunque también es interesante ver cómo incorporar en esa memoria como esas entrevistas que se alcanzaron a hacer y sí, esas que yo creo que dan cuenta, pues lo que decía Camilo, como que uno no puede, como que uno ve la revista, ve que hubo como una cercanía entre Arciniegas y Trujillo, pero como que no es difícil encontrar esa correspondencia, es difícil como imaginar esas conversaciones, pero en esas pues en las entrevistas que uno alcanzó a hacer, digamos que alcanza a sacar cosas. Pongo el ejemplo también, no sé, nosotros publicamos hace 9 años, empezamos a publicar libros de José Antonio Soler Lizarazo, eh, que pues alcanzamos todo el tema de los derechos. Inicialmente lo alcanzamos a apoderar con su viuda, que sé que también donó muchas cosas de su archivo a la biblioteca. Y lo que contaba doña Ericinda, pues que en paz descanse, eh, pues sí, enriquece mucho como esa lectura del archivo, y ya estamos en un punto en que ya es muy difícil como apelar a esas voces para leer eso. Y en cuanto a esas colaboraciones, en cuanto, sí, las revistas culturales, pues eso, lo que dice Samuel, teníamos la revista Plástica, que funcionó entre el 54 y el 60, y que fue un proyecto muy divertido, porque leyendo reseñas de la época, en muchos lados se referían a Judith Márquez, que fue quien asumió ese proyecto casi que sola. Se referían a ella como que había emprendido un proyecto quijotesco. De ahí un poco salió también el nombre como de la publicación y del grupo, creo como en un lugar de la plástica, porque todo el mundo le parecía, sí, que una mujer en el 54 empezara como con un proyecto de una revista de arte, era como lo más increíble que era. Sí, pues, sí, creo que el término quijotesco habla mucho como de cómo se interpretaba ese proyecto, y en las entrevistas a los hermanos, a gente que la conoció, nos contaban que pues de todas maneras ella siempre vivió endeudada. No sé, Camilo me corregirá en los temas como de cómo funcionaba la época, como que uno hoy en día tiene la idea de que las editoriales son algo muy inmaterial, ¿no? Como que hay editoriales que es una sola persona con portátil desde su casa, y pues todo lo terceriza, la impresión, todo, pero eso es lo que digo, que Camilo me corregí, que mi impresión es que las editoriales tradicionalmente en el siglo XX, pues muchos, ¿no? Digamos, Antares, pues era el señor Gonzalo Canal Ramírez, que tenía su imprenta, que hacía servicios, y que pues aprovechando que tenía su imprenta sacaba su sello editorial. Y que Ima y Espiral era el señor Clemente Airó, que tenía su imprenta y que sacaba cosas dentro de su sello editorial, pero que casi que para tener un sello editorial tocaba tener un taller de impresión, y eso hacía que la labor editorial también fuera como un tema mucho menos democrático, por decirlo de alguna manera, mucho menos popular, no cualquier persona, tocaba tener como un capital de base y unos activos, unas máquinas, un espacio para poder tener un sello editorial. Y normalmente esos sellos editoriales eran casi que un negocio secundario dentro de los servicios de impresión. Pero un proyecto, pero con las revistas, digamos, que pues ya se financiaban con pauta y todo, pues ya era, en el caso de Plástica, era un proyecto personal donde Márquez se buscaba las pautas de Ecopetrol, de bancos, de aseguradoras y todo, pero entonces nos contaban, sí, los testimonios es como que ella vivía endeudada,
encargaba la impresión de imprenta y luego entonces no lo podía pagar, entonces ya el siguiente número se iba a otra imprenta y iba dejando como esas deudas abiertas en todas las imprentas de Bogotá. Y yo creo que sí, muchos de los proyectos independientes de la época tienen como también, están los extremos, ¿no? Y Samuel hablaba de Lámpara, que pues sí era pues una iniciativa financiada por, ¿cómo era? Eso era de ESO. De la ESO. De la ESO, que contrataron a Álvaro Mutis para que generara todo. Ese, digamos que era un nodo de cruces, de un punto de encuentro, ¿no? Entre escritores y artistas, y encargaban, pues Mutis como las actividades culturales de la ESO, entre esas la revista, que hasta donde entiendo un poco de esos manejos fue que después como que lo acusaron, lo persiguieron y que por eso terminó Lecumberri. Pero entonces, claro, pues Lámpara sí tenía como todo el presupuesto y todo el apoyo institucional, pero sí empieza a haber como un montón de iniciativas así independientes. Y sí, bueno, no sé si se me cae algo de la pregunta. Ahí no, está muy bien. Y a eso nos da paso a Camilo, que nos tiene aquí. Él nos quiere presentar a una de esas revistas culturales de la época, que es la revista Mito. Entonces, Camilo... Claro, porque Mito sale de las prensas de Antares, ¿no? Y ahí conectamos con lo que está diciendo Felipe. Y esto es uno de los detalles que tienen todos estos libros, es que la mayoría son libros numerados, ¿no? Entonces, por ejemplo, de Jorge Gaitán Durán, el de Mañana Despierto, que es ilustrado, aquí hay una viñeta que se va a institucionalizar en Mito, que es hecha por Grau, tiene un dibujo una ilustración de Lucy Tejada, en la que aquí dibuja Jorge Gaitán, y es una edición numerada, dice primera edición, consta de 29 ejemplares fuera de comercio marcados de la A a la Z y 1000 ejemplares numerados del 1 al 1000. La mayoría de estos están numerados, ahorita vemos unos de Obregón, que esto se convierte, Obregón es como el que la saca del estadio con este tipo de ediciones numeradas, pero la gran mayoría de obras que uno encuentra tienen ese detalle, ¿no? Como para coleccionistas, para un círculo muy cerrado. ¿Cuál sería el costo de eso? ¿Cómo jugaban con el valor? ¿Cómo jugaban con ese tiraje? También, yo creo que es también una estrategia de mercadeo que aún hoy en día sigue funcionando en el mercado del libro antiguo, pero que es muy interesante y que adquiere un valor ahí especial. Muchos de estos libros, además, pues están firmados por algunos de los dueños o de sus artistas, ¿no? Ahorita vamos a ver las de Obregón, que está firmada por Obregón, pero por ejemplo acá, en esta de Cardos y Flores, hablando de Iqueima y de Espiral, y hablando de Clemente Airó, ¿no? Tenemos esta edición de como Cardos y Flores, una primera edición 1955 y que está firmada por Clemente Airó en 1955, una dedicatoria a un amigo que está aquí en la Biblioteca Nacional, una donación, pero pues bueno, esos dos detalles que estos libros tienen, ¿no? Y esa forma de circular, creo que les da un valor adicional a estos. O sea, no es solamente que tengan estos grandes nombres en la escritura, en la ilustración, sino además tienen estos detalles de numerados y con dedicatorias. Entonces esto es un placer además ver todos estos libros. Eso es clave, ¿no? ¿Cómo? Ay, perdón. No, que yo quería decir que es muy clave pensar también que estas ediciones tienen un cuidado especial, no son unos tirajes o sea, no son unas tintas cualquiera, no es un papel cualquiera, son unas ediciones que tienen desde lo material, tienen un cuidado y representan una estética y una especie hasta de buen gusto, ¿no? Editorial, que pues están obviamente influenciados pues
pues a nivel internacional, pero pues aquí se está adaptando a las necesidades y a los deseos locales. Y simplemente porque Camilo mostró cardos como flores, que quería era que Felipe nos mostrara una de las ilustraciones que Judith Márquez hizo para ese libro de Clemón Cairó. Él es un afortunado coleccionista de... Bueno, perdón, esto es una reproducción que la que me encargué cuando hicimos la exposición de Judith Márquez, que sí, iba a decir eso, justo ese libro tiene esas ilustraciones. Este es interesante porque es el estudiante sobre el asfalto, es un cuento de Airó que se llama El estudiante sobre el asfalto, y pues habla de todos, pues del mismo estudiante muerto de Obregón, que pues igual, sí, como de todas las manifestaciones durante la dictadura de Rojas, todo que también, pues tristemente, son unos episodios que nos recuerdan mucho la época actual. Pero cómo en ese momento donde también hablábamos ahora cómo esa época, eso, había tantos diarios y los diarios eran como tan importantes como en la vida de las personas y estaban como los diarios de todas las tendencias, ¿no? Como el diario liberal, el diario liberal moderado, el diario conservador, el diario gaitanista, y cómo de todas maneras en los 50 como hubo todo este momento en que cerraron tantos diarios y censuraron y reabrieron con otros nombres, y yo siento que esta figura fue un poco del estudiante muerto, pues fue un poco censurada, digamos, el cuadro de Obregón, si no estoy mal, es ya como el 58, posterior a la dictadura, pero pues este libro es del 54, ¿cierto? Y empieza a aparecer como esa figura. Me acordaba ahorita que Camilo hablaba de mito, que justo para esta investigación de Judith Márquez, nosotros entrevistamos hace 13 años a Milena Esguerra, que había trabajado en la revista Prisma, que la revista Prisma fue una iniciativa de Marta Traba con sus estudiantes de cursos de Historia del Arte en la Universidad de América, le dije en el 57, salió como todo eso, y un poco en esa entrevista con Milena, pues ella nos hablaba como de como de esos vínculos que había internacionales. La revista Mito tenía textos de Octavio Paz, no, creo que de Carlos Fuentes, creo que de Monterroso, No, ¿cómo? de todos, ahí está Heidegger, traducían Sí. ¿no? A Rimbaud, San John Pierce, Sade, ¿no? Es que Y están todos, eso era, no, Hernando Valencia, Goeckel, todos. y Milena nos contaba cómo ella se ganó una beca para ir a estudiar a México, y Gaitán Durán le pedía le pidió que le llevara como los pagos a todos ellos, y ahí ella se conectó como con todo ese, sí, como con toda esa escena mexicana de escritores y de artistas, y cómo a la larga era una sola escena, con todas las dificultades de comunicación de la época. Sí, justo como han estado mostrando cosas tan interesantes para pasar al siguiente segmento, yo no me quiero dejar echar tierra, entonces me voy a mostrarles mi ejemplar de 6 artistas contemporáneos colombianos, con fotografías de Hernán Díaz y textos críticos de Marta Traba, donde justamente está Botero, está Grau, y está Obregón también, aquí lo pueden ver, y pues ven la calidad de la publicación, ¿no? Porque además las láminas son a color, están semidespegadas de la página, y esto pues porque estábamos hablando de las ediciones Antares, ¿no? Esta es edición Antares justamente, del 63. Y otra de esas revistas que tiene pues que es un poco más divulgativa, pero que tiene ese componente de traducción, de un poco de cosmopolitismo en clave de librería y galería, pues es la revista Eco de la librería Buchholz, que ahí tenemos esto. Bueno, ya que hablábamos de Marta Traba, pues bueno, sobre ella no nos vamos a detener porque pues sobre ella se ha hablado de lo divino y de lo humano,
pero sí me gustaría como que pues habláramos un poco sobre el papel de las mujeres dentro de estos ámbitos culturales y artísticos. Ya hemos hablado un poco de Judith Márquez, hemos hablado de Lucy Tejada, que participa en la exposición de 100 por 8, pero pues entonces ya hablemos como de estas mujeres que están en estos ámbitos literarios, artísticos, periodísticos también. Entonces me viene a la mente Elisa Múgica, ¿no? Con su gran primera novela, y que además es una rareza bibliográfica dificilísima de conseguir, Los dos tiempos, de 1949, además ilustrada por otra artista que pues murió trágicamente en la década del 30, que es Carolina Cárdenas. Se me ocurre pensar en Emilia Pardo, la célebre periodista de la época. Entonces, como que miremos ahí qué está sucediendo con las mujeres, cómo se están sintonizando en este mundo. Hemos hablado de varias, pero pues es interesante como darles como, tratar de definir desde su agencia, llamémoslo así, en el periodo. Entonces, no sé cuál de los dos se anima o si los dos al unísono. A ver, pues, como que Camilo está levantando la mano. Déjeme uno cortico. Dale. Y yo se lo presento. No, dos cosas. No, para cerrar también con Mito, que estoy intenso, pero pues inevitable, ahí está Mito. Una ilustración de Cecilia Porras en un libro de Baldomero Sanincano que se llama Pesadumbres de la Belleza. Cecilia Porras, que también hace parte de esta exposición. También decir pues que lo que se nos viene esto es también un abrebocas, porque vamos a tener es una década, ¿no? Aquí vamos a tener esta década del 20 al 30, lo que tenemos es todos esos artistas que van a formar la identidad colombiana. Entonces, creo que estamos empezando con esos 8, perdón, pero vamos a tener una gran cantidad de artistas con los cuales vamos a poder trabajar enormemente. Cecilia Porras específicamente, además, nos encontramos que hizo una exposición aquí en la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional tenía su propia galería, y en los años 80 hizo una exposición aquí en la Biblioteca Nacional. Y un nombre que no puede faltar en todo esto es García Márquez, ¿no? Pues encontré un artículo de García Márquez en la revista Gato Encerrado, que es una revista que yo no conocía. Esto es de los 80, pero es una crónica en la que él cuenta, es en la número 5 de noviembre de 1980. Es una pequeña crónica hablando de un cuadro, de un dibujo que hizo Cecilia Porras en la parte de atrás de una puerta, de unos payasos, y cómo esta puerta viajó por diferentes lugares en Cartagena, hasta terminar pues prácticamente en un museo. Pero muy interesante además la reflexión que hace sobre el papel de la relación entre los ilustradores y él. Entonces hablaba de cuando conoció a Enrique Grau y decía, oiga, pero usted fue el que pintó mi primer cuento, y dice, ay, yo fui el que, mi primera ilustración se le hice fue usted. Y luego hablando de la relación con Eduardo Ramírez Villamizar, con Obregón, que es un texto, pues digamos que García Márquez además también va a estar presente en toda esta generación, es inevitable no nombrarlo, y pues le hace un apartado muy especial a Cecilia Porras, hablando de este papel de las mujeres. Ya, don Felipe, cortico. Pues sí, es que hay muchas cosas. A mí me parece que igual es interesante como hacer el ejercicio de pensar la época, como que uno a veces sí pasa muy automáticamente sobre el tema de que es que el voto femenino se estableció desde el 54, pero es que eso es un par de generaciones, y es que no tener voto era como no considerar a las mujeres ciudadanas. Es una cosa muy, muy pesada y muy reciente, como vergonzosamente reciente. Y pues sí ve uno un montón de, digamos, es interesante que uno se acerca a la época y sí ve que hay un montón de creadoras y un montón de gestoras, que yo creo que también ha sido como una lectura muy reciente, como
¿no? Como también rescatar esas figuras, porque creo que de todas maneras, como que en el canon que se impuso en el siglo XX, muchas de esas figuras pasaron muy de agache. Como que si uno se pone a ver, incluso, no sé, Débora Arango, pues como que se revisitó, no sé, en los 90 sería, y de ahí pues, ¿no? Lorena Rodríguez, incluso eso, pues Lucy Tejada, Cecilia Porras y Judith Márquez, con las exposiciones que se hicieron en la Alzate, como entre el 2007 y el 2010. Sí es como algo, y que yo siento que todavía hay mucho por revisitar, como muchos personajes por ahí que están esos. Ahorita pienso, por ejemplo, de revistas, pues obviamente, sí, políticamente, pues estaba como todo el tema sufragista y pues las políticas que mencionaba Samuel, Esmeralda Arboleda, Ofelia Uribe, pero también empieza a haber como discusiones. Estoy pensando en la revista Mujer, que también se llamó Mujer de Flor Romero, que uno muchas veces encuentra como la referencia a esa revista como un poco una publicación feminista, y se pone uno a revisar, y pues de todas maneras es una visión muy diferente como la que se tenía de feminismo en ese momento, ¿no? La revista Mujer pues hay unas cosas muy interesantes y poemas y cosas de creadoras, pero también dan consejos para la casa y para la familia y para la decoración navideña. Eh, como que abarca como un espectro sí, como esa concepción de lo femenino, que es de la época que de todas maneras, viéndola con distancia, a veces choca. Eh, sí, es muy importante ver todo. Me acuerdo de anécdotas ahorita, algunas pues que creo que se han repetido mucho, pero no sé si en ese contexto, digamos que Emilia Pardo igual fue interesante que ella también estuvo de corresponsal del Espectador en París, hizo un montón de cosas desde allá, en una entrevista a Emma Reyes en París, que es súper interesante, como del 47. Pero hay una anécdota de ella del café automático, de la Jiménez con Sexta, que ahí se reunía como este grupo de intelectuales y artistas, como un poco alrededor de León de Grave, que esa anécdota que Emilia Pardo era como en algún momento la única mujer que asistía a esas tertulias y que le hacían un poco, pues que en algún momento le dijeron como si quiere venir, venga, pero acá no hay baño para mujeres, y que ella respondió que no importaba que haya orinado parada. Eh, y yo me acuerdo mucho, sí, hay muchos textos. Julián Serna tiene un texto sobre a ver, si no es mal, si como a finales de los 50 empezó a haber como exposiciones como de artistas colombianas, y hay unos textos críticos que son también muy chistosos, pues como miedosos, pero como chistosos de cómo, ¿no? De eso, creo que era Casimiro Eiger uno diciendo cómo el arte femenino, cómo la mirada femenina era mucho más que lo doméstico, algo así, como mucho más que lo artesanal, como sorprendiéndose. Eh, y ahí, tengo ahorita en la mente, hubo una exposición, eso también es chévere como para analizar como la internacionalización del arte colombiano, como todo el canal de comunicación que había un poco como entre Marta Traba y José Gómez Sicre en la Unión Panamericana en Washington, y cómo se hicieron muchas exposiciones allá. Y si no estoy mal, como en el 63 se hizo una exposición de 3 mujeres colombianas en Washington, que eran eh, Judith Márquez, Cecilia Porras y Lucy Tejada, y que nosotros teníamos un montón de dudas cuando hicimos la investigación de Judith sobre esa exposición, porque nos parecía, claro, estas 3 eran como, digamos, en estas 3 había una cosa de comunidad muy fuerte y de las mujeres colombianas, y Lucy, cuando la entrevistamos, nos desmintió eso totalmente. Ellas no eran para nada cercanas, y yo creo que, si no, eran muy pocas, pues digamos, yo creo que había muchas figuras, muchas mujeres que empezaban, que figuraron mucho en el ámbito cultural, pero no era tan fuerte como esas comunidades. Tal vez alrededor de la revista Mujer de América, pero en las artistas, casi que todas las artistas que uno estudian eran un poco como casos aislados dentro de sus grupos, mayoritariamente como de hombres. Sí, eso es como se me ocurre por ahora
de comentar. Eso es muy interesante en la medida en que, claro, digamos que con la distancia que ya tenemos de la época, tendemos como a idealizar gracias al arte y en este caso a la materialidad de las publicaciones, tendemos a idealizar estos procesos, ¿no? O sea, creemos que son unos procesos muy revolucionarios y como que irrumpen y como que todos son felices y comen perdices, pero pues en realidad, pues digamos, se va gestando una cultura, pero que no es uniforme, como bien lo comentas, Felipe. Quiero darle paso a Camilo, que nos había prometido a mostrarnos algo relacionado con Obregón. A ver, Camilo. Sí, este libro que es Los cuentos de Juana, de Álvaro Cepeda, que es una edición además muy especial de esas que decíamos que eran numeradas, pero además es un libro que perteneció a Nereo López, otro de los conmemorados. Una edición era firmada por Álvaro Obregón, ¿no? Pequeño detalle así de fina coquetería, y tiene una nota, uno de los dibujos, porque todo está ilustrado, pero tiene este pintado por Obregón, entonces se alcanzan a ver y dice Felisa. Entonces es un cuento dice, Juana tiene una amiga que vive en Bogotá y cuya principal distracción es comprar automóviles nuevos, desarmarlos enteramente y fabricar con las piezas hermosas y gigantescas flores de hierro. Ah, ¿Quién será? ¿Quién será? Es de esas maravillas que tenemos aquí. ¿Quién será esta Felisa? Poco conocido, ¿no? Ah, hermoso. Este es del libro y es completamente ilustrado por Obregón. Vamos a dejar esa incógnita del público Es quién es esa que vale la Felisa. pena curiosidad. Para que averigüen quién es esa Felisa, vamos a dejar la incógnita ahí, ya la pista está. Y quiero volver con Felipe, porque justamente en sus buenos oficios como editor independiente, eh, quisiera como que nos hablara un poco de un ejercicio de edición que él hizo a partir de las cartas que le escribe una artista colombiana que no hace parte pues por lo menos de este universo local de mujeres artistas, que le escribe durante mucho tiempo a Germán Arciniegas, que escribe desde 1969, si no me equivoco, hasta 1997, y que además pues no, digamos que no haría parte de este centenario porque nació en 1919. Y entonces estoy hablando de Emma Reyes y un libro que publicó Felipe en Laguna Libros, que espérese, me acuerdo el nombre, no me acuerdo el nombre. Memoria por correspondencia. Memoria por correspondencia, ya. Entonces hablemos un poco de ella, de cómo es conocer a esta artista que está lejos del país, que sin embargo Marta Traba la estudia, la menciona y destaca algo muy clave que ella habla es de la personalidad de Emma Reyes. Entonces como que habláramos un poco de eso y cómo es percibir a alguien de este estilo a través de sus cartas. Bueno, primero voy a compartir una teoría que oí hace poco y es que en todos lados aparece que Emma nació en 1919, pero sí, dicen que de pronto ella había nacido era en el 20 y que en algún momento mintió sobre su edad porque ella salió de Colombia en el 37, entonces para poder decir que era mayor de edad, entonces dijo que había nacido en el 19 y así quedó como de ahí en adelante. Entonces sí cabría, digamos, dentro de el homenaje. Un espacio en exposición. pero igual es interesante porque, claro, entre el 44 y el 67, el 66, ella no estuvo en Colombia. Ella entre el 37 y el 46 estuvo por Sudamérica, y a partir del 46, bueno, estuvo en muchos lugares. En el 46 viajó de Buenos Aires a París,
y de ahí se conectó también, luego estuve en Washington justamente trabajando como con Gómez Sicre, haciéndole unas ilustraciones a unas cartillas de la OEA, porque había hecho unas cartillas antes de la UNESCO. También estuve en México, estuve en Israel, en Italia, justamente con Germán Arciniegas. Está la anécdota de que ellos habían coincidido en Estados Unidos, porque además Arciniegas estuvo como embajador en todas partes, pero como que en Estados Unidos los querían presentar y como que nunca lograron coincidir, pero coincidieron en Italia, se conocieron en Roma como hacia el 59, se hicieron muy amigos y ahí ella empezó a escribir las cartas. De vínculos con esta época también estaba lo que comentaba, que Emilia Pardo, estando de corresponsal del Espectador en París en el 47, le escribió una crónica muy bonita, que está, si no estoy mal, en la antología que sacaron Pablo Pérez y Lina Flores para el Fondo de Cultura. Y pues sí, bueno, y está esta nota marcada que es fuertísimo, porque también es una cosa, claro, ella habla de su personalidad, pero habla sobre su personalidad un poco para acabar su obra, ¿no? Como dice, ay, está Gemma Reyes acá en Colombia y mucha gente habla de ella y qué interesante, pero déjenme decirles que su personalidad es mucho más interesante que su obra. Y un poco, yo siento, pues nosotros, a ver, Emma en Francia, ella vivió en París como desde el 60, ya establecida, pues ya en los 90s se fue como más hacia el sur de Francia, a Périgueux, que era de donde era su esposo y murió en Burdeos en el 2003, pero en París, sobre todo, como lo que es como los 60s, los 70s y los 80s, ella fue muy, como un poco mecenas de toda una generación de artistas y músicos y escritores latinoamericanos que llegaban a establecerse a París, y ella fue muy importante, pero un poco nosotros que hicimos, como este libro nosotros lo publicamos en el 2012, nosotros que hace 8 años hicimos como esa tarea de empezar a ir a presentarla a las librerías, ¿no? A prensa, a todo, pues muy poca gente la conocía, y quienes tenían una idea, pues tenían la idea o de que había sido alguien importante para los intelectuales en París en los 80s, o de que era un artista que había expuesto acá en los 60s y que no era muy buena porque estaba este texto de Marta Traba que la acababa. Y así pasa con muchas, como que siento que todas maneras, sí, ese canon, que pues no fue solo Marta Traba, pero que yo siento pues que es algo muy identificable con ella, sobre todo con la Marta Traba de los 60, porque incluso, aunque después como que cambia como el marco desde donde lee las obras, pero sigue siendo como un poco los mismos artistas y un poco el mismo gusto, como las mismas tendencias estéticas, como que de todas maneras es un canon, sí, muy, muy, muy estrecho, donde además caben muy pocas artistas, que es interesante también, pues me parece no solo interesante, sino necesario que en un homenaje como este, pues se incluyan a estas dos artistas que claro que hacen parte de esta generación y que claro que aportaron un montón, pues bueno, son tan importantes como los que estableció el canon. Y en la reconstrucción de las cartas, no, pues estos, sí, digamos, no sé qué tanto más hablan de las cartas, son unas cartas que hablan de su infancia, que es más como 20s y 30s, pues como un tema de abandono y de crecer en un convento. Sí, no sé. Eso me da pie para pensar en el siguiente tema y para ir cerrando, y es que estamos también, o sea, vemos un periodo que, digamos, está efervescente, es rico en estas experiencias culturales, hay exposiciones, hay librerías, hay
este influjo editorial muy fuerte, hay esta simbiosis entre artistas, escritores y editores, pese a que pues no parece ser un grupo muy uniforme, pero pues por lo menos hay como un gran espíritu de colaboración en Bogotá y bueno, en las principales ciudades del país. Pero entonces también, qué está sucediendo en la Colombia rural, en la Colombia profunda? Pues hay enfrentamientos violentos todo el tiempo, ¿no? Hablamos ya de del periodo de la violencia como tal y de pues que está muy enfrascada en las pugnas bipartidistas entre liberales y conservadores y que de hecho pues justamente en respuesta como parcial a eso, a esa respuesta violenta, pues vino la dictadura de Rojas Pinilla en un momento, luego vino el Frente Nacional también, sin embargo, pues la violencia continuó y de hecho, pues una evidencia y un libro que marca mucho y que va a cerrar como este periodo es esta investigación que hicieron con Monseñor Guzmán, Eduardo Umaña Luna y el sociólogo Orlando Falsborda, que es La violencia en Colombia, publicada en 1962. Entonces yo quisiera como que tratáramos de sumergirnos brevemente en cómo responde la industria editorial, los autores, incluso los artistas, cómo responden a esto que está sucediendo fuera de las ciudades, que es esta violencia pues inimaginable, ¿no? Y que pues se conecta o pues está en los orígenes de la violencia actual en el país. Me parece que igual, bueno, esa pregunta es súper compleja y da para, para un montón de cosas. Sí es cierto que todo lo que es como la actividad cultural, pues tanto en esa época como, bueno, eso Como cualquier otra. sí, pero eso es muy, muy centralizado, digamos, en Colombia. Todo es muy centralizado, pero hay una cosa muy interesante, digamos, obviamente, digamos, si hay grupos en Barranquilla, en Medellín, en Cali, pero casi toda la actividad de galerías, pues mucha de la actividad de galerías y de editoriales sí está muy centralizado en Bogotá, pero es muy interesante que los creadores, y no es y yo creo que eso no es una cosa como, yo creo que se tiene que ver como con las propuestas, sí, las propuestas estéticas, y como que ahora se está hablando también de la gente que innovó y que presentó como unas miradas interesantes, ¿no? Y casi nadie es de Bogotá. Digamos, de estos 8, yo no sé si Manuel H. es de Bogotá, pero de resto, pues, Lucy Tejada, pues, en Pereira, Cecilia Porras en Cartagena, Obregón en Barranquilla, Negrete en Popayán, eh, em, Zapata en Lorica, Gaitán de Cúcuta, Buenísimo, sí, Porras de Cartagena, Grau de Cartagena. de Cartagena, como que la escena, digamos, ahí es interesante que claro, es centralizada porque ocurre mucho en Neo Bogotá. es Aracataca. Y Manuel H. efectivamente es de Bogotá. ¿Quién? Manuel H. Manuel H. Sí. Y feliz. Pero, pero pues digamos, es Bogotá siendo receptor de un poco de todos esos desplazamientos y de todas esas búsquedas como por una escena cultural, ¿no? Que a la larga sí terminan como representando un poco, pues como es territorio más extenso que Bogotá. Y Camilo, que es historiador, que nos dice como de esa relación entre violencia y las publicaciones de la época. No, pero creo que ahí está muy vivo. Por un lado, vamos a tener esta diáspora pues de estos intelectuales que se van a mover y van a salir y van a seguir publicando por fuera. Osorio Lizarazo va a estar publicando afuera, Mutis, García Márquez, pero
tenemos también una reacción aquí. Esta generación, digamos que lo que va a hacer el 57 y la dictadura de Rojas, va a crear un frente de estos intelectuales que va a estar trabajando y van a plantear cosas como la necesidad de tener una oficina de derechos humanos ante las violaciones y cosas que se estaban haciendo. Hay un apartado en la revista Mito que dice: nos negamos a aceptar el absurdo concepto cada vez más generalizado de que toda protesta contra cualquier especie de atropello constituye un acto subversivo o irreverente. Hay necesidad de establecer una alta instancia moral que, al margen de las luchas políticas y formada por irreprochables y eminentes ciudadanos de todas las tendencias, tenga autoridad suficiente para convertir en obstinada tarea la idea del respeto a la persona humana. Ellos están hablando en este momento de poder defender unos mínimos, ¿no? Habían unos abusos y estos intelectuales estaban, digamos, y parte de estas revistas, una buena cantidad de toda esa explosión de títulos que teníamos en este momento de periódicos y revistas, pues desaparecieron en este momento en los años 50, después de la dictadura. Van a aparecer con otros nombres, van a resurgir después, pero digamos que el arte es el que va a permitir canalizar también pues este malestar, porque no lo van a poder hacer a través de las letras, porque ahí están los censores, ¿no? Con su esfero rojo, censurando y eliminando todo, mientras que en el arte iban a poder tener, digamos, otra salida. Entonces yo creo que este es también una muestra, y la Biblioteca Nacional también es una muestra. Las colecciones de la Biblioteca Nacional tienen los vacíos que tienen las colecciones de la Biblioteca Nacional, también dan muestra de ese momento, ¿no? ¿Qué fue lo que no pudo llegar acá porque la censura en ese momento no permitió que llegara, ¿sí? En ese momento estaba como director en la Biblioteca Nacional un reconocido líder conservador, Valois Arce, sobre el cual hay bastantes dudas sobre su papel ideológico, ¿no? Entonces, claro, había temores de esa gente de poder traer cosas a la Biblioteca Nacional. Y esos vacíos también dan cuenta de lo que estaba sucediendo en ese momento. Y la prensa lo muestra, ¿no? La prensa es muy, muy evidente en eso. Y creo que aquí está, digamos, esta generación va a ser prueba de ello. Bueno, para cerrar este primer capítulo de esta conversación y dejar como a nuestro público asistente encargado de seguir escribiendo las siguientes páginas, y pues como hablamos de publicaciones impresas, de libros y revistas, me gustaría como que hiciéramos como una especie, no sé si de top 10 o algo así parecido, como de libros o artículos o alguna página de internet o alguna publicación que, digamos, nos dé como cuenta de esto que hemos discutido y, bueno, ¿por qué no?, de otras inquietudes que salieron. A ver, Felipe. A ver, pues no sé si top 10. A ver, pues yo pienso más que, digamos, como por el valor literario o esto, digamos, más como por acercarse a la época, se me ocurren dos referencias que pueden ser interesantes tener. Uno es todo lo de Gonzalo Canal Ramírez, que a mí me parece muy interesante, que él era el dueño de la editorial Antares y de la imprenta Antares. Y me parece muy interesante porque sí, pues un poco como editor independiente, alguien que tenía como esa posibilidad de imprimir cosas para su sello y cómo respondía con libros cómo hacer unos libros de coyuntura en muy poco tiempo. Por ejemplo, se me ocurren un par que son muy interesantes. Él sacó uno sobre el 9 de abril, que yo creo que fue el primer libro publicado sobre el 9 de abril, porque pues él básicamente llegó a su casa, es como que él lo cuenta en el libro, como que estaba en el Hotel Continental, almorzando con un diplomático peruano, estalló todo y él salió en su carro a su casa, creo que era con Quinta Camacho. Bueno, hay una casa de él en el bosque izquierdo, pero si no estoy mal, bueno,
caso que salió del centro, llegó a su casa, se encerró, prendió el radio y empezó a transcribir como lo que veía en radio y sacó esto como en, en mayo del 48. Y así como con muchos temas que él sacaba, como con todo tiene cosas como eh, sobre la dictadura. Tiene un libro que salió unos meses antes del golpe que se llamaba como La crisis moral en Colombia, que yo creo que habla muy bien como de la crisis de las instituciones y la crisis de las narrativas, que de nuevo yo siento claro, tiene una lectura como de pronto más moralista, más religiosa, pero que habla muy poco, que se relaciona mucho como con esa sensación como de la época actual de esa crisis de las instituciones. De cómo los hechos de los 40 habían llevado a una desconfianza absoluta en el gobierno y en las instituciones en general. Eh, y tiene uno que es muy interesante, que se llama, él sacó la revista Ya, que era como de actualidad, y tiene un libro que se llama como ¿cómo es que es? Uy, se me olvidan las fechas, la dictadura es del 13 de junio al 10 de mayo, del 13 de junio al 10 de mayo, en 33 números de la revista Ya. Y muestra cómo todas las notas editoriales de la revista, que yo no recuerdo, creo que era mensual, como en todas las notas editoriales va de una ilusión de que de todas maneras, pues esto ¿no? Estos militares pues, Rojas va como a restablecer un orden institucional, y como en esos mismos editoriales empiezan como a encontrar como esa desilusión frente a esas propuestas y frente a esa manera de operar. Eso es uno. Y la otra publicación que se me ocurre que puede ser interesante referencia es una revista que se llama El Índice Cultural, que dirigía Oscar Delgado. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo, no sé qué será de la vida de él, porque él estaba hace 15 años que lo entrevisté, era profesor en el Rosario, de jurisprudencia del Rosario, pero pues ya tenía más de 80 años. Pero él dirigió esta revista como entre el 52 y el 58, tal vez 60, que es muy interesante porque no es una revista particularmente, digamos, está lejos de tener como la factura y como la calidad literaria de la revista Mito, pero tiene una cosa muy interesante, que es que apela mucho como a esa comunidad, y hay como fotos de eventos sociales, de exposiciones, de lanzamientos. Hace una cosa que es súper interesante, que es resúmenes del año, y entonces como que entrevista a varios intelectuales, como a que hagan como un top 3 de los libros que más les gustaron en el año. Entonces pues hay un montón de referencias, ¿no? A libros, no sé, me acuerdo que salía un montón, como esos libros que fueron muy importantes y que todo el mundo decía como este fue el libro del año, y que uno ahorita no oye, como el libro de Gerardo Molina sobre la democracia, como esas cosas que le dan a uno como esa idea de la época. Me parece que el índice cultural es muy interesante en ese sentido. Habla de una cosa que también en estos temas de conformación de comunidades es muy interesante, que es todo el Movimiento Nacional de Artes Plásticas, que fue algo que intentó promover Aristides Meneghetti, que era un crítico uruguayo que vivió acá también un tiempo, después se dedicó al teatro, después se fue. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Meneghetti hace como 10 años, que estaba viviendo en Baja California. Pero era eso, hicieron una cosa que además uno lo ve, hicieron con el Movimiento Nacional de Artes Plásticas, reunieron a un montón de artistas como para intervenir las paredes de la Escuela República del Perú, que es lo que hoy en día queda ahí arriba de la Media Torta, que creo que ahorita se llama, es como la Casa de la Danza, que de eso no quedó nada. Hay unos bajorrelieves de un artista, creo que es ecuatoriano, no recuerdo el nombre, pero ahí había creo que era un vitral de Leopoldo Richter, si no estoy mal, y como eh, había como murales de Obregón, de Botero, de Cecilia Porras, de Luis Márquez, y en este índice cultural hay como un panorama de esto.
pues como esas actividades del Movimiento Nacional de Artes Plásticas, que yo creo que, claro, esto fue un proyecto que pues no prosperó, duraría 2, 3 años, pero yo creo que es difícil, ¿no? El gremio de los artistas es un gremio muy difícil de unir, muy disperso, entonces yo creo que en esas iniciativas hay como sí, un referente muy importante, como son pocos esas iniciativas que han logrado hacer cosas como colectivamente, como pensando en gremio, pensando en comunidad. Y Camilo, ¿qué sugerencias de lectura sobre el tema nos puede dejar? No sé si Camilo nos está escuchando. Parece que no, pero entonces, bueno, Pues digamos... yo sí abogo Ah, por las revistas, digamos que perfecto. sí, sí, ahí ya, ahí ya me escuchan, Sí, 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 sí. ¿no? ¿No? Ah, Sí, sí, bueno. sí estamos escuchándolo. Hay que decir que pongan mejor internet en la biblioteca. Bueno, ahí sí ya. No, que las revistas, que yo abogo por revistas, eso, empezar por PAN. Señor, estamos haciéndole buena publicidad a la Biblioteca Nacional. No, eso, revistas. Revista PAN, un periódico como Sábado, por ejemplo, que es también un órgano cultural interesantísimo, que está digitalizado, vale la pena consultarlo. Mito, que también está, digamos, que se puede acceder y que es una, digamos, por donde uno la vea, encuentra cada vez hay un tesoro nuevo. Bueno, ustedes mencionaron, hay otras, pero sí, todas las revistas de los años 50, Revista de las Indias, Hojas de Cultura Popular, digamos, aquí hay una explosión y todas aquellas revistas en las cuales, digamos, estos ejercicios, y hay un personaje que no se ha mencionado en todo esto, pero está detrás de todo esto, va a ser un poco, lo va a permitir de alguna forma, pero es Germán Arciniegas. Yo creo que inevitablemente Arciniegas está detrás de todo esto, es como el político intelectual que está ahí también, pues colaborando también en la formación, es también un gran director de revistas, pero ese proceso que él permitió y que favoreció es un ejercicio que vale la pena también reconocer. Bueno, y antes de despedirnos, yo simplemente quisiera recomendarle al público un texto de un ciclo de 3 exposiciones en la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, que es este, Emigrantes se llama, Artistas, Arquitectos, Fotógrafos, Críticos y Galeristas en el Arte Colombiano 1930-1970, porque me parece que da un buen panorama para comprender estas relaciones de la cultura que estamos hablando, enmarcadas justamente en esta exposición llamada 100 por 8 y que va de 1944 a 1966, honrando a estos 8 grandes creadores. Entonces, bueno, se nos fue el tiempo volando, pero creo que fue una conversación muy rica, aprendimos muchísimas cosas, quedamos con bastantes preguntas. Pues no sé si de pronto hay alguna pregunta del público asistente antes de retirarnos. Y bueno, si no es así, pues entonces, pues les agradezco muchísimo su participación, Camilo y Felipe. Pasamos una tarde muy, muy agradable. Y bueno, pues seguirlos invitando a que se conecten a la oferta virtual cultural del Museo Nacional de Colombia, que pues todos los días tiene algo para hacer, y pues particularmente seguir este ciclo de conversaciones relacionadas con la exposición temporal 100 por 8. Entonces, les deseamos una muy buena noche. Pensé que había una pregunta, pero no. Entonces, buena noche para todos y todas. Muchas gracias, Samuel, Camilo, Nancy, Catalina, a todos. ¿Cuál era el premio si adivinaban la Felisa?